y vámonos a lo que me interesa ahora. Todo esto de acá lo van a tener que hacer. Fácil, sencillo, ¿no? Sí, ahora que sí. Ah, bueno, y esta es la parte que hay que hacer en Assembler. Estoy por acá en, no sé, 54. Eso, listo. Bueno, señores, ¿qué les quiero presentar de acá? Y lo que me interesa es que veamos rápidamente cómo funciona o qué instrucciones tiene el Assembler de Pico Lazy. Recuerden una cosa, recuerden que el Assembler, digamos que es un lenguaje universal y lo que hace realmente es un lenguaje que trabaja a nivel de registros, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues trabaja a nivel de unos, ceros, ¿sí? Eso es lo que hace. Trabaja a nivel de unos y ceros y trabaja con los registros. En este caso, ¿qué registros? Pues los registros del microcontrolador, ¿listo? Algo que hay que aclarar es que, listo, yo pude y aprendí Assembler en PIC, ¿sí? Sí, y chévere. ¿Eso para qué me sirve realmente? Realmente lo que hace o para qué me sirve es para poder entender la lógica de cómo programar. ¿Por qué? Porque cuando yo cambio de microcontrolador, cada microcontrolador tiene su propio assembler, ¿sí? Las instrucciones son parecidas, ¿sí? Hay algunas similares, pero cada uno tiene su forma de hacer la transferencia de datos entre registros. ¿Listo? Bueno, entonces, señores, miremos la primera, la parte de carga de registro. ¿Listo? La parte de carga de registro, básicamente lo que hace es que yo puedo hacer la carga de dos registros de información entre registros. Entonces, recuerden que hay registros que van desde el S1 hasta el SF, ¿cierto? Acá él me dice que yo puedo cargar la información que hay en SY, pues, está haciendo referencia a SY, refiriéndose al registro S4, S5, S6, S7, el que sea, y cargarlo en SX. Es decir, que yo puedo hacer el paso de información entre registros. Recuerden que los registros van desde el S1 hasta el SF. ¿Listo? Entonces yo puedo poner una instrucción que diga cargue lo que haga load S1, S4. ¿Y ahí qué es lo que va a hacer? No, al revés, señor Quiñones. Va a cargar lo que hay en S4 y se lo carga a S1. ¿Listo? También puedo hacer eso que se llama, que es indexación directa, que lo que hace acá es que carga en SX, KK, que lo que es KK es realmente una constante, ¿sí? Ustedes le pueden decir, cárguele un 1, cárguele un 2, cárguele un 5, cárguele lo que sea, y ustedes le pueden decir eso, ¿listo? Eso lo pueden hacer. ¿Qué es necesario acá? Importante, se puede escribir los datos que le quieran cargar en hexadecimal o en binario, ¿listo? Ya les voy a mostrar cómo se carga. Ya les voy a mostrar qué hace estar abajo con un ejemplo. Tiene las operaciones lógicas, miren que tiene AND y lo puede hacer una AND, no sé si ustedes alcancen a ver. Yo creo que así mejor, ¿no? ¿Sí o no? Un poquito. ¿Cómo? Hacer operaciones entre registros. Yo puedo hacer operaciones entre registros, entonces puedo hacer una AND entre SX y SY. Pues les digo, SX y SY hace referencia al registro S1, S2, S3, S4, el que sea. ¿Listo? El resultado de esta AND, ¿dónde queda cargado? El resultado de toda operación que yo haga acá queda cargado en el primer registro señalado acá. ¿Listo? O sea, si hicieron AND SX, SY, queda cargado en SX. ¿Listo? El siguiente, AND SX y KK, ¿qué es? Una constante, o sea que le pueden hacer una AND con una constante, la que ustedes quieran. Hay otra que es la OR, ¿sí? La OR pasa exactamente lo mismo. Ellas tienen afectación directa sobre las banderas, ahorita las vamos a ver rápidamente, pero tienen lo mismo. Y también puedo hacer XOR, tal cual como lo he trabajado antes. ¿Listo? Las aritméticas, tengo ADD, pasa lo mismo, pues ¿qué hace ADD? Es una suma. ADSI lo que hace es una suma y le suma a esa suma le suma también el carry. ¿Listo? Aquí yo puedo hacer
sume SX con SY y le va a sumar el carry. Acá yo hago ATSI SX con KK, pero lo que hace es que hace SX más una constante más el carry. Listo. Subsig, yo creo que sospechan que hace, ¿no? Sí, exactamente, es una resta, señor Quiñones, muy bien. Es una resta y pasa exactamente el mismo cuento. Yo hago la resta normal entre dos registros, o un registro y una constante, o puedo hacer la resta de un registro, otro registro y le meto a esa operación el carry, ¿vale? Puedo hacer la resta con el carry también. Test y compare. Test me permite a mí saber cuál es el estado o cuáles son los bits de un registro o inclusive de un puerto si lo cargo. Pero bueno, digamos que acá como en esta versión está, puedo yo saber cuál es el estado, si el registro está en 1 o está en 0 si está en 1 o en 0 usando esta instrucción. Testy, lo mismo usando el carry. Y compare, pues yo creo que saben qué hace compare, ¿no? Compara si un valor pues, es mayor, es menor, ¿sí? Y esta de acá hace la misma comparación, solo que mete aquí al carry. Creo que ya lo mismo, el resultado queda en SX. Acá en SX, resultado en SX, todo queda, como para que todos sepamos, todos los resultados de cualquier operación queda guardado en la primera columna de la instrucción que ustedes pongan. ¿Listo? Rápidamente. Estos son registros de rotación. Esto permite hacer shift register. ¿Saben lo que es shift? Lo que hace es que permite hacer rotación hacia la derecha o hacia la izquierda en un registro de la información que hay adentro, ¿sí? Estos de acá es simplemente para seleccionar ¿qué? El banco que voy a trabajar. Recuerden, puedo trabajar en el banco A o en el banco B según los registros que quiero utilizar. Las instrucciones, digamos que una de las más importantes y de las que más usamos se llaman input and output. Estas instrucciones me permiten a mí tanto ingresar datos al microcontrolador como sacarlos. ¿Listo? Estas instrucciones son importantísimas. Y ojo con esto, señores y señoritas. Input tiene una característica especial. ¿Qué calor hace acá? ¿Quieren abrir unas ventanas? Esa ventana de allá atrás. ¿La aire no es que sirve? Y eso, señor, toda la apertura vez pasada, no sé qué pasó. ¿Señor Aguilar lo prendió? ¿Qué pasó, señor Aguilar? ¿No quiere prender hoy? Gracias, señor Aguilar. ¿Tiene frío, señor? Bueno, vuelvo al cuento en el que estaba. Volviendo a lo que nos compete. Resulta que la instrucción input y output tiene una característica especial. La primera es esta, señores. Yo le digo a él, oiga, ingrese el dato, ¿sí? Ingrese el dato que hay en este puerto. Ojo con esto. Esto de acá es el puerto. ¿Cuántos puertos les dije que tenía el microcontrolador? 2 físicos. ¿Y cuántos les dije que tenía en total? 255. Esta instrucción de acá me dice por qué puerto es que voy a ingresar la información. ¿Listo? Si es por el 1, por el 2 o por el 3. Es decir que el máximo tamaño que puedo cargar ahí es 255. Este de acá es el registro donde va a quedar cargada la información. ¿Listo? Es decir, lo que ustedes cargaron del puerto va a quedar almacenado en el registro tal. ¿Ok? Y pasa lo mismo con output. Output dice, saque lo que hay acá por este puerto de acá. Recuerden que hay 255 de entrada y 255 de salida. ¿Listo? ¿Qué es este tipo de indexación? De indexación, en este caso es indirecta. ¿A qué me refiero con esto? Yo le estoy diciendo acá, ingrese los datos que hay en el puerto que está cargado acá. ¿Listo? O sea, lo que esté cargado en el registro es Y. Digamos, ahí puede estar cargado un 1, un 2. Entonces lo que va a hacer es que va a cargar la información por el puerto 2, ¿sí? O por el puerto 1, lo que haya cargado en ese Y. Eso se llama indexación indirecta. ¿Por qué es indirecta? Porque yo indirectamente le estoy diciendo el valor del puerto que quiero cargar. No le estoy diciendo con un número, sino le estoy diciendo mediante un registro. ¿Listo? Estas instrucciones de acá son muy famosas. Yo creo que ustedes las habrán escuchado o las habrán usado alguna vez. La instrucción de store y fetch, ¿las han usado? ¿No? ¿Nunca? Esas instrucciones de store y fetch. Store me permite a mí almacenar información
en la memoria, ¿listo? Y fetch me permite a mí sacar información de la memoria, ¿listo? Son para eso. Listo. Estas son instrucciones para habilitar las interrupciones. ¿Me recuerdan qué son las interrupciones, por favor? ¿Habilitar o deshabilitarlas? ¿Cómo maneras que uno cuando pasa cierto evento, uno puede ¿Cuál es la idea? ¿Para qué tener interrupciones? tener el programa de uno podría hacer algo? Eso, más o menos por ese lado. Lo que hago yo con una interrupción es atender una tarea de mayor prioridad, ¿sí? Que requiere atención inmediata. Es decir, mi código se está ejecutando normalmente, tac, 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 todo el tiempo. Está en el loop de polling. Corre, 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 corre. Pero yo no sé en qué momento me llega una instrucción de un sensor, ¿sí? Entonces yo estoy corriendo el loop de polling, ta, 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 y en el momento X llegó esa instrucción. El sensor 1 se activó. Él llega y dice, llegó esta tarea, voy a ir a atenderla. ¿Por qué? Porque tiene más prioridad. Termino el código de lo que estaba haciendo, voy atiendo ese sensor y me devuelvo a seguir ejecutando el código. ¿Listo? Vamos a ir viendo, esperemos a ver si alcanzamos a verlas, pero si las vemos, chévere. Hay dos tipos de saltos, ¿sí? Esos dos tipos de saltos son, el primero se hace con jump, ¿sí? Y el otro tipo de salto se llama call. ¿Cuál es la diferencia entre hacer un salto con jump y un salto con call? El salto con yo, me imagino que sigue donde salta y sigue con la... Sigue derecho con la ejecución del código. Y el otro me imagino que solo llama esa instrucción y se devuelve a donde lleva. Sí, exactamente eso. ¿Saben lo que es una subrutina? ¿Sí? Lo que hace una subrutina es que se ejecuta en un lapso de tiempo y después retorna a donde fue llamado, ¿sí? El jump simplemente salta a donde yo le diga que salte en el código y sigue la ejecución del código. El call salta a donde yo le digo, ejecuta ese segmento de código y vuelve a donde fue llamado, ¿listo? Donde la instrucción call fue hecha, ¿listo? ¿Claro? Digamos que esto se aprende con el código, entonces no se preocupen que ahorita apenas hagamos nuestro primer programa vamos a empezar a entender qué hacen estas cosas, ¿listo? Pero tengamos en mente este tipo de cosas que les estoy diciendo y les va a ser mucho más fácil el momento en que empiecen ustedes a programar, ¿ok? Listo, señores, y ya esas son todas las instrucciones. Digamos que la forma más fácil de empezar a entender esto, después de ahí para abajo de la página 56, ¿es esa? Sí, 55, empieza a explicar detalladamente lo que hace cada instrucción, ¿sí? O sea, cada de ahí para abajo muestra qué hace cada instrucción. Miren que él dice, load hace esto, una constante y se la carga a un registro. Y miren, él dice acá, la constante K se la carga al registro SX. Y me dice también, no sufre cambios en el carry y tampoco sufre cambios en ¿dónde? En Z, ¿sí o no? Él me va diciendo todo. Y él me dice, vean, acá hay unos ejemplos, esto es muy didáctico. Aquí hay unos ejemplos, me dice, si usted quiere cargar algo al registro SA, esto de acá le carga los datos en hexa, ¿sí? O sea, aquí lo que estoy diciéndole es, a SA cargue 8E, no sé cuánto sea 8E, hay que hacer la conversión, pero le carga 8E. También puedo hacer el cargo, el cargo de la información en decimal. Le pueden decir, a S4 le cargan un 42, le escriben coma D, y esa es la forma de cargarlos en decimal. Le dicen load S9 y dicen ustedes, no, lo que pasa es que a mí me gusta más manejar el binario. Entonces, esta es la forma de escribir en binario para que el microcontrolador lo entienda. ¿Listo? Estas son como las formas de escribir. Caracteres, registros, y bueno, lo que sea. Y así para cada uno. Quiero ir a una instrucción simplemente, esta de acá. Una OR. La OR, miren señores que la OR tiene afectación directamente sobre el carry y también sobre Z. Ojo con esto, eso quiere decir que el carry se va a ver afectado con el resultado de esta operación. Recuerden que el Z se va a aprender siempre y cuando una operación, el resultado de una operación sea 0. ¿Listo? Y el carry se va a aprender cuando ¿qué? Pues cuando haya un bit de más en el resultado de la operación. ¿Listo? ¿Recuerdan los sumadores que al final nos daba un carry de salida? Pues es eso, que da un desborde, pues que el resultado nos da más bits, por eso es necesario el carry. Y listo, señores, ahí están todas las instrucciones para que ustedes se diviertan. De ahí para abajo tienen todas las instrucciones para que ustedes las lean, las miren, las tomen y ustedes digan, listo, esto se hace así, esto se hace así, y bueno, y las entiendan. ¿Claro está ahí? Yo sé que es mucha información, pero
digamos que esto se aprende es haciendo código. Entonces, como esto se aprende haciendo código, hagamos uno. Bueno, listo. Entonces, vamos a hacer uno sencillito, el más fácil de todos. Vamos a hacer un contador que vaya de 0 a 20, ¿listo? Y que se resete, simplemente que vaya contando de 0 a 20 y se resete. Entonces, cuando yo estoy trabajando en Assembler, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Cómo? Digamos que puedo configurar los registros, sí se puede hacer. Sí, eso se hacía en el PIC, pero digamos que acá no es necesario decirle qué puerto va a ser de entrada ni de salida. Del micro, simplemente yo le puedo decir, oiga, saque esto, entre esto y no hay lío, ¿listo? Pero sí, ahí se había que hacer eso. Pero yo me refiero es que cuando yo estoy ejecutando, cuando estoy haciendo un código, en Assembler, lo primero y lo más recomendable que hay es hacer un diagrama de flujo. ¿Por qué? Porque el diagrama de flujo me dice a mí qué es lo que tengo que hacer. Y ya al momento de empezar a escribir código, simplemente va a ser, mira el diagrama de flujo y empiezo a escribir lo que escribía en él. ¿Listo? Entonces hagamos un diagrama de flujo rápidamente. Listo. Inicio. ¿Qué más hago? Digamos que una variable. Recuerden que los microcontroladores, cuando yo estoy programando hardware, pues yo no tengo, digamos que variables en Assembler, ¿no? En Assembler. Porque cuando yo estoy trabajando en C, pues yo sí puedo decir char, no sé, contador o int contador, y es una variable. Cuando yo estoy trabajando en Assembler, yo tengo que asignarle realmente eso es a un registro, ¿sí? Entonces digamos que yo puedo bautizar registros, eso lo puedo hacer yo. Ahorita les muestro cómo. Pero digamos que, lo dijo su compañero, necesitamos una variable, ¿sí? Vamos a decir que necesitamos una variable y en este caso esa variable se va a llamar contador, ¿sí? Ya les digo, pero recuerden, las variables no existen, digamos que son registros a los que yo bautizo, ¿sí? Yo pongo un registro y le pongo ese nombre, que es diferente, ¿listo? ¿Qué es lo primero que hay que hacer con ese contador? ¿Qué valor? Exactamente. Lo primero que yo tengo que hacer es, aparte de eso, es decirle a él, oiga, ese contador va a ser 0. Después, ¿qué tengo que hacer con ese contador? Tengo que empezar a incrementarlo, ¿cierto? ¿Decirle hasta cuándo? ¿O hasta cuánto? ¿Cuánto va a ser los...? Listo. En Assembler, ¿puedo yo implementar un for? ¿Puedo hacer for o no? En Assembler no hay forma de escribir un for. No hay forma de hacer un for. Tampoco existe un if. No existe un for, no existe un if, no existe un while, no existe un switch case, no existe un when. Nada de eso existe. Eso es Assembler. ¿Listo? Entonces hay que mirar cómo lo vamos a transcribir. Pero realmente lo que hay que hacer acá es empezar a ¿qué? Pues si yo tengo que hacer un contador, pues ¿qué es lo primero que tengo que hacer? A ese contador lo tengo que empezar a incrementar, ¿sí o no? ¿Todos de acuerdo hasta ahí? Sí. Después, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que preguntar hasta dónde van a llegar. ¿Recuerdan este operador? Es el operador de pregunta, ¿cierto? De un diagrama de flujo. Acá, ¿qué es lo que tendría que preguntar? ¿Cumple cierta condición o ¿Y cuál es la condición? Digamos que si el contador llegó a ¿qué? hay siempre? No sé, lo que sea, digamos 20, ¿sí o no? Llegó a 20, ¿sí o no? Si ese contador llegó a 20, Algo así. si sí Si no, devuelve hasta cuándo. y si no, ¿sí o no? Yo voy a hacer el si no por este lado o sí. Ahorita cuando escriba el código no me pise el diagrama de flujo. Si no, ¿qué tengo que hacer? Vuelvo a sumarle, a incrementar el contador. Si no, cojo a este amigo y lo devuelvo acá, ¿sí o no? Y si sí, ¿qué tengo que hacer? Gracias, pequeños. El contador lo hago igual a 0. Pues, ¿cuál es lo más fácil para hacer ese contador igual a 0?
Me devuelvo por acá. ¿Sí o no? ¿Todos de acuerdo hasta ahí? Ahí ya está todo el código, o sea, no hay nada más que hacer. Esto es lo que vamos a hacer. Ahora hay que transcribir esto a Assembler. Ese es listo para ser listo. Les voy a presentar a ustedes su entorno de desarrollo, su IDE. Se llama blog de notas, sí, señor Quiñones. Qué buen entorno de desarrollo, ¿no, señor Quiñones? Yo creo que usted no tenía programas de manejar diferentes lenguajes. Sí, ya voy para allá. Una forma de hacerlo es hacerlo acá en el blog de notas, pero yo les aconsejo, como dice el señor Aguilar, hay un programa que permite hacer esto y se llama el Notepad++. ¿Sí saben cuál es? ¿Lo han usado alguna vez? El Notepad++ es el mejor amigo mío. ¿Listo? El Notepad++ me permite a mí hacer el código y decir en qué lenguaje está el código, ¿sí? Entonces miren que yo le puedo decir, vean, acá tengo algo que está en C y miren que él me resalta las palabras reservadas de C. Él no me va a compilar nada, es decir, ustedes no le van a poder decir aquí revise sintaxis o como lo hacían por allá en PIC-C que revisaban si estaba bien, no, pero por lo menos les va a permitir hacer el código de forma ordenada y de forma estructurada y les va a resaltar las palabras reservadas. ¿Listo? ¿A qué me refiero a las palabras reservadas? Pues a las palabras propias de cada lenguaje. ¿Listo? Esto es C y esto de acá, miren, esto de acá es VHDL. ¿Sí? Pues él permite hacer ese tipo de cosas. Empecemos acá. Arranquemos entonces. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es decirle en qué registro de trabajo estoy ubicado. Para hacer eso, miren, yo me vengo por acá y le voy a decir a él que, recuerda que hay una instrucción donde yo le digo qué registro puedo usar. Acá está. Entonces vengo acá, le digo copiar, vengo acá, le digo pegar. Profesor, sería como la librería. Como la... ¿Qué es la librería de qué? O sea, a lo que se refiere es con el registro. Ahí lo que le estoy diciendo es use el banco A para trabajar. Yo le estoy diciendo use los registros que están ubicados en el banco A. ¿Listo? Ah, bueno, se me olvida. Si van a usar esto de acá, si van a usar el Notepad++, se van aquí a Language y le dicen acá están todos los lenguajes. Entonces está PHDL, Verilog, XML, Shell Script, Lua, bueno, hasta JavaScript, Java, lo que sea, él les va a resaltar las palabras reservadas. Digamos que ustedes pueden trabajar en cualquier computadora, hacen un código y dicen, cuando llegan a casa lo compilo y por lo menos sé que lo que estoy escribiendo, pues está resaltado las palabras reservadas, eso quiere decir que estoy escribiendo bien las cosas. Acá yo selecciono Assembler. ¿Listo? Listo. ¿Cómo sé que quedó en Assembler? Aquí abajo miren lo que me dice. Este programa, la fuente es Assembler. ¿Listo? Y si yo me paso a acá, me dice esta es una fuente de C. ¿Listo? Ahora sí empecemos allá arriba. Yo les dije a ustedes que no hay forma de crear variables en Assembler. Yo lo que hago es que uso registros. Entonces voy a bautizar un registro. Para bautizar un registro yo escribo la palabra namerec y le digo qué registro es el que estoy bautizando. En este caso le voy a decir que va a ser el S1. S1. ¿Listo? Perdón, name1, S1 y le digo cómo quiero que se llame. En este caso se va a llamar contador. Si no le pongo cómo se llama, si está difícil. Bueno, ahorita lo guardo. Listo. Hasta el momento lo único que he hecho fue que nombré un registro como contador. ¿Qué es lo que me dice el código que debo hacer? Lo primero que me dice que debo hacer. ¿Qué es lo que dice? Iniciar contador. Inicializar el contador en cero. Entonces, miren, señor, voy a crear una etiqueta que se va a llamar REST. ¿Qué es una etiqueta? ¿Qué es una etiqueta? Realmente sí es el número de la dirección. Yo con una etiqueta puedo saltar a la dirección que quiera. Es decir, si yo por allá abajo creé algo que se llama, no sé, rutina 1, ¿sí?
y está por allá al final del código, yo necesito saltar por allá abajo, simplemente le digo vaya donde está rutina 1. ¿Sí? Entonces voy a crear una etiqueta acá que se llama reset. ¿Sí? Las etiquetas generalmente tienen 2 puntos, entonces por favor coloquen 2 puntos después de la etiqueta para que él entienda que es una etiqueta y no intente compilar esto de acá. ¿Listo? Ahora lo que dicen ustedes, lo que bien dicen ustedes es que tengo que cargar contador en 0. ¿Cómo cargo contador en 0 con las instrucciones que tengo acá? Para que todos veamos cómo hago para cargarle a una constante. Bueno, así. Está ese ¿Cómo? está no. Lo hace no. Lo ADCXKK. ¿Cómo lo usamos ahí? ¿Lo ADC1? Sí. 00. Listo, bien. Está bien, yo lo puedo hacer así, pero pues como yo bauticé el registro, pues no lo usemos como S1. Exactamente, entonces acá lo que le voy a decir es load contador, ¿con quién? Coma. Yo generalmente me acostumbré a hacerlo en hexadecimal, entonces con hexadecimal. Si lo quieren hacer en binario, ya vieron ahí abajo donde se hace, cómo se hace para cargar los diferentes formas, entonces lo pueden hacer ahí, ¿listo? Siguiente instrucción, sigo lo que me dice ahí. ¿Qué me dice ahí? ¿Cómo? ¿Qué es lo que me dice mi diagrama de flujo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Los incrementos. Los incrementos de contador, ¿cierto? Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a crear una etiqueta que se llame start. ¿Sí o no? Esa etiqueta de ahí lo que va a hacer es que, bueno, ahí es donde va a arrancar el código. ¿Y cómo hago para hacer ese contador más? ¿Qué se les ocurre? Una operación. Ahí están las instrucciones para que las veamos mejor. Creo que si no las vemos. ¿Cómo? Sí, señor. ADD. Sí, señor. ¿Cómo a qué? 01. ¿Sí o no? ¿Qué más? Listo, ahí ya lo agregué, ¿cierto? ¿Y ahora qué más tengo que poner? Ahora tocaría leerlo del registro. ¿En qué valor está? Ahora hay que hacer qué. Listo. Ahí tengo que empezar a ver en qué valor está quién. Contador. Listo. Digamos que ahí se solucionaría fácil si yo estuviera trabajando en C con un if, ¿sí o no? Con un if se solucionaría fácil, pero acá no lo puedo hacer. La forma de hacerlo en Assembler, miren que hay una instrucción acá, recuerden que hay una instrucción acá abajo que se llama comparar. Ya está la instrucción if, ¿sí o no? ¿Cierto? Compare lo que hace es que simplemente va a comparar entre qué, entonces usémosla, compare contador, coma qué, 20, ¿cierto? Con lo que estábamos preguntando. ¿Colocó 20? No. ¿Por qué no? Porque es en hexa, exactamente. ¿Cómo es 20 en hexa, señores? Sería No tengo ni idea, ¿cuánto es 20? Una forma fácil es usar su calculadora, o la otra forma fácil es saberse los números binarios. Es 14. Es 14, ¿sí o no? ¿Cómo lo sacó? La calculadora. Y cuando no tengan calculadora, explicarles digitales. ¿Uno? Bueno, el cuento dice que los números binarios iban como 1, 2, 4, 8, 16, 32 y 64 y por allá sigo. Para hacer el número 20, ¿cómo lo haría? Les pongo un 1 en 16 y un 1 en 4. ¿Sí o no? Y el resto son ceros. Para convertir un número en hexa, yo lo que hago es que cojo los 4 primeros y los 4 siguientes, pues este de acá va a ser 0. ¿Sí o no? Y lo que hago es que los convierto. Entonces digo, este de acá ¿qué es? Un 4. Y este de acá ¿qué número es? Pues está en la primera posición, ¿cuál es?
¿Sí o no? Entonces, si es 14, ahí lo vamos a acordar. Entonces le digo que lo compare con quién, con 14. ¿Y ahora qué hago? Bingo. ¿Ahora qué tengo que hacer? Lo que hice ahí fue preguntar si es igual a eso, ¿cierto? Si no, pues entonces no la expresión de... Entonces ahora tengo que sacar las ramas, ¿sí o no? La rama sí y la rama sí no. Entonces, ¿cómo hago eso? Entonces póngale cuidado, vamos a ir a la instrucción de compare, ¿listo? Voy a ir por allá, voy a darle control F, compare, no me olvidó por allá arriba. Sí. Vamos para abajo, vamos para abajo, vamos para abajo, acá están ya. La instrucción de compare, miren cómo funciona. Compare o compare lo que hace es que, miren, me dice acá, cuando Sx es menor que la constante, miren quién se pone en 1, el carry. Y acá abajo me dice, cuando Sx es igual que acá, miren quién se prende, Z, ¿sí o no? Básicamente es como funciona, es como yo lo leo para que él me diga. Entonces, ¿por quién tendría que preguntar para poder hacer los saltos? Por el carry o por Z, ¿cierto? Entonces, me devuelvo donde están las instrucciones. Gracias. Ya estaba ahí cerca. Ya estaba ahí cerca. Acá están las instrucciones. Miren, señores, que vamos a hacer saltos sin condiciones, saltos generales. Entonces, miren que hay unas instrucciones que tienen unos saltos condicionales, se llaman eso. ¿Cuáles son esos saltos condicionales? El jump me permite a mí saltar a cualquier etiqueta. Es decir, que si yo le digo jump reset, el código se va a ir a donde está la etiqueta reset y va a seguir ejecutándose. Pero hay unos saltos que se llaman saltos condicionales. Los saltos condicionales, en este caso está este jump Z y jump C. Las A's del final son las etiquetas